Gloria a Dios, gloria al Señor, hermano. Abran sus Biblias en el libro de Jueces, en el libro de Jueces. Si gusta, se pone de pie un momentito para que descanse la silla, un rato. ¿Verdad? Y vamos a leer 5 versículos del capítulo 4. Si el tiempo nos da, hermanos, vamos a avanzar hasta por allí, por el versículo 15, 16. Espero de que sí. Pero si no, hasta donde nos dé el tiempo, allí nos quedamos. Pero en el capítulo 4, hermanos, vamos a hablar de la fe que Dios inspira, la fe que Dios inspira. Y vamos a ver cómo nos inspira el Señor la fe a través de un instrumento que es una mujer en este caso. Una profetisa, hermanos, una jueza. Increíble el rol que desarrolla esta mujer. Hay mujeres muy valiosas, hermanos, a lo largo de toda la Biblia. No crea, hermanos, de que en la Biblia no hay mujeres muy valiosas. Usted ve en el ministerio de nuestro Señor Jesús que quienes empujaban financieramente el ministerio de Jesús eran mujeres. Las 4 Marías y otras más, porque habían 4 Marías que andaban con él. Encuentra usted a Lidia, ¿verdad? Una mujer muy pudiente económicamente y que apoyaba el ministerio. Encuentra también a Tabita, ¿verdad? Que a lo mejor usted dice quién es Tabita. No es la esposa de Tabito, hermano, sino que se llamaba Dorcas, pero le decían Tabita, que tenía mucho poder económico y ella confeccionaba vestidos de púrpura para regalarle a todas las viudas de su época. Las mujeres, hermanos, son valiosas, muy valiosas en el ministerio de nuestro Señor Jesús que desarrolló durante esos 3 años y medio aproximadamente aquí en la tierra. Allá aparecían mujeres increíbles. Y si usted me dice una mujer increíble de la Biblia, yo inmediatamente se me viene Elizabeth a la mente, hermano. Qué mujer más increíble, pero no muy bien ponderada, ¿verdad? Por los estudiosos de la Biblia, porque siempre la ven como en un segundo plano. Es la mamá del profeta que dijo el Señor que no ha nacido de un vientre de una mujer un hombre más valioso, más sabio que el profeta, ¿verdad? Que es Juan el Bautista. Así es que hay mujeres muy valiosas, hermana. No se sienta menos, pero tampoco se sienta más. No vaya a agarrar garabato y se sienta superior, porque el feminismo es pecado, al igual que el machismo. Los dos son pecado, abominación delante de Jehová. Así es que siéntase bien, siéntase en iguales condiciones con el hombre, con roles diferentes, eso sí. Tiene que diferenciar que no tiene los mismos roles establecidos por Dios. Y hoy vamos a ver algunos de los aspectos que tiene esta mujer increíble. Hermanas, pongan atención y nosotros los hombres pongamos más atención todavía. No vaya a ser que usted se sienta de que es como uno de los hombres que va a aparecer aquí, que no arrancaba, hermanos, hasta que esta mujer lo puyó para que siguiera ahí adelante. Muy bien, la fe que Dios inspira. Jueces capítulo 4, versículos del 1 hasta el 5. Leemos todos juntos. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros herrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Hasta allí nos quedamos, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que va a ser expuesta en esta mañana, Señor, porque nos permites el privilegio de ver un nuevo amanecer en este primer día de la semana. Estamos tan contentos, Señor, y agradecidos contigo por esa salvación tan grande que nos has regalado. Y también, Señor, por el privilegio que tenemos, que muchos no tienen, de poder estar en un lugar donde se exalta tu nombre, donde se adora tu nombre, donde se expone tu palabra, donde muchos nos reunimos, Señor, siempre para que seamos también los destinatarios de esas misericordias nuevas que tú derramas cada día sobre nuestras vidas. Gracias por tu gracia, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias por la vida de cada uno de los aquí presentes, sus familias, Señor, aquí representadas, y también por el pastor Mario Molina, por quien intercedo, Señor, en oración, suplicándote, Señor, que siempre le llenes de sabiduría, que la visión, Señor, que tú has puesto en la mente y en el corazón de él para esta obra que tú estás haciendo florecer, Señor, aquí en New Jersey, que seas tú también, Señor, respaldando todos aquellos proyectos que se tienen para que siga ensanchando, Señor, el territorio tuyo aquí en este lugar donde le has puesto. Oramos por su esposa Susette y por su equipo de trabajo, mi hermano Robert, su esposa Karina, Señor, y todos aquellos que se ven involucrados de forma directa o indirecta en el quehacer ministerial de este lugar, para que tú, Señor,
Señor, les bendigas y les respaldes a lo grande. Oramos también, Señor, pidiéndote perdón en arrepentimiento porque hemos pecado. Y venimos, Señor, delante de ti a pedirte perdón en arrepentimiento porque queremos, Señor, estar limpios, íntegros delante de tu presencia para poder atesorar tu palabra, Señor, para poder vivirla y compartirla con otros. Bendice, Señor, a la nación de Israel. Bendice a Jerusalén y regálale la paz. Bendícenos a nosotros y ven pronto por nosotros, Señor, en el arrebatamiento de la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Muy bien, prepare su corazón y préstenme su atención, hermanos, por favor. Cuando hablamos de fe, hermanos, debemos de tener claro qué es la fe, en qué consiste la fe, para poder entender cómo es que Dios, a través de esta mujer que se llama Débora, nos inspira a nosotros a tener mucha fe. Debo de decirles, hermanos, en primer lugar, de que la fe existe de dos clases de fe. Ponga mi atención. Está la fe natural. Y por la fe natural que tienen todas las personas, usted tiene fe natural, los incrédulos tienen fe natural, es aquella capacidad o virtud que Dios nos da para entender las cosas normales, el sentido común, ¿verdad? Que son de la propia naturaleza, de la creación de Dios. Por la fe, usted sabe que hoy ya dentro de unas horas va a anochecer, ¿verdad que sí? Todos por la fe ya está, pues sí, aunque usted no lo crea, pues sí, por la fe tiene que creerlo porque sabe que va a anochecer, ya sea que usted lo crea o no. Esa es la fe natural. Por la fe natural usted sabe que al amanecer aparece la luz del sol, fe natural. Pero está la fe sobrenatural. En la fe sobrenatural es aquella fe que proviene directamente de Dios, pero asimismo la fe sobrenatural se divide en tres aspectos, esa fe sobrenatural. La primera de esas categorías de fe sobrenatural es la fe salvífica. Es aquella fe, hermanos, que le trae a usted la salvación, que es por medio de la fe, obrando la gracia de nuestro Dios, que usted cree que Jesucristo lo anda buscando a usted, usted responde con esa misma intención de creer que Él es el que murió por usted y que lo hizo para meterlo en el reino de Dios y que estando en el reino de Dios usted adquiere salvación y vida eterna, entonces llegó la salvación del alma a usted. Esa es la fe salvífica, es la que le genera a usted un nuevo nacimiento. Esa fe es la que le lleva a usted a que comience a operar en su interior los 4 ministerios del Espíritu Santo. Esos 4 ministerios son el sello, ¿verdad? Que Él lo sella para que usted sea la posesión adquirida para el día postrero. Queda sellado por el Espíritu Santo. Y el sello en la Biblia siempre representa, hermanos, propiedad, protección y autenticidad. Siempre. Ya sea que lo ponga el anticristo a los incrédulos o que lo ponga el Espíritu Santo en una persona, siempre el sello está representando propiedad, protección y autenticidad. Eso es lo normal, así es en los documentos también legales que se hacen aquí en la tierra. Así, si no tiene eso, entonces ni usted es propietario, ni está protegiendo nada, ni tampoco es auténtico ese documento. Es igualito. Entonces hay otro ministerio que ese día que el Espíritu Santo llega a su vida, comienza a operar en usted de una sola vez y para siempre. Eso se da por la fe salvífica. Ese otro ministerio es el de la residencia o la morada. Y se queda viviendo dentro de usted el Espíritu Santo hasta el día en que usted va a dormir con los muertos, ¿verdad? Porque para nosotros los hijos de Dios ya no existe la muerte, sino que el cuerpo se le llama que está durmiendo, ¿verdad? Por eso es que algunos practican aquí en la iglesia, para cuando les pase eso ya van acostumbrados a dormir, ¿verdad? Por eso les dije que pusieran atención, no se vaya a estar durmiendo. Entonces, cuando la persona recibe al Señor, entonces el Espíritu Santo comienza a operar también la residencia y vive hasta el día en que la persona ya fallece o que viene el Señor y nos lleve en el arrebatamiento. Hay otro ministerio, hermanos, que es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo que está en 1 Corintios 13, 12, si mal no recuerdo, 12, 13, ahí usted revisa, hermanos, no es el punto estudiar el bautismo esta mañana, solo le estoy explicando brevemente los 4 ministerios que están operando dentro de usted, lo que el Espíritu Santo hace dentro de usted, algo que va a dejar de existir cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, porque en la gran tribulación ya no va a estar operando el Espíritu Santo con esos ministerios, solo va a estar por su atributo de omnipresencia, observando nada más cómo el Señor, sin misericordia, sin gracia, con ira y con juicio, va a estar mandando juicios o castigos nada más a los moradores de la tierra. Pero ese ministerio del Espíritu Santo que consiste, hermanos, en el bautismo, opera así.
El día que usted recibe a Jesucristo, Él lo saca del mundo y lo sumerge completamente en un cuerpo llamado iglesia, y usted queda bautizado por el Espíritu Santo de una vez y para siempre, porque el bautismo en el Espíritu Santo que dicen los hermanos cristianos de otras denominaciones, que es cuando le agarra una gran tembladera y cae patas arriba y comienza a patalear y que está siendo bautizado por el Espíritu Santo, eso es farsa, eso es mentira, eso es sensacionalismo, eso es emoción. Eso no tiene nada que ver con el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo consiste en que usted es sacado del mundo, nace de nuevo porque el Espíritu Santo lo mete en el cuerpo de la iglesia. Y por último está el cuarto ministerio del Espíritu Santo, hermanos, que es la llenura o plenitud. Los cuatro ministerios llegan al mismo tiempo cuando usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador personal. Pero los tres primeros que le mencioné permanecen siempre sin moverse, pero hay uno que es movible, que es la plenitud o la llenura. Eso depende de la comunión que usted tenga con nuestro Señor Jesucristo. Así el Espíritu Santo va a estar lleno dentro de usted o va a estar contristado. Contristar significa tristeza y aflicción profunda. Eso significa que dependiendo si usted peca demasiado, usted está entristeciendo al Espíritu Santo. Pero si usted no peca mucho, entonces se mantiene lleno del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo lo controla. Eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, hermanos, no es el emocionalismo de levantar manos y aturar la cara para orar. Andar en el Espíritu Santo es andar controlado por el Espíritu Santo, obedeciendo lo que dice la Biblia. Y usted dice, usted anda en el Espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Porque procura obedecer la Biblia. Eso es andar en el Espíritu, esa es la llenura del Espíritu Santo. Pues bien, entonces, en esa fe salvífica, que vaya, vamos a repasar, a ver si no los he perdido todavía en la idea. Tenemos la fe natural, que la tienen incluso los incrédulos. Y tenemos la fe sobrenatural, de la cual el primer tipo de fe sobrenatural es la salvífica, la que salva. Ya le expliqué cómo es que llega la salvación a nuestra vida. Estamos hablando de fe porque vamos a ver cómo es que opera la fe en esta mujer que vamos a estudiar. Está el otro tipo de fe, que es la fe progresiva. También es fe sobrenatural, pero es progresiva. Esa ya no depende de Dios, esa depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque ya depende si usted quiere andar en obediencia creyéndole al Señor, entonces esa fe va aumentando, porque es una fe progresiva, es la fe que se desarrolla. Es aquella fe que usted pone en el Señor cuando usted está pasando por una crisis, una adversidad fuerte, y usted, sin saber cómo va a suceder, una señal, un milagro, un prodigio de parte de Dios, pero usted tiene la convicción de que eso va a suceder. Y usted dice, es que yo sé que mi mamá va a sanar, el Señor la va a sanar y el Señor la va a sanar, y usted tiene esa fe. Y usted dice, pero no la sanó porque se murió. ¿Cómo no? Si es que la sanó, lo único que para sanarla la mató, ¿verdad? Y se la llevó con él. Al final siempre operó la obra del Señor en eso. Esa es la fe que se desarrolla. Es el segundo tipo de fe. Esa es la que nos toca a nosotros vivir. Esa es la que vamos a estudiar en la vida de esta mujer y de los personajes que ahí aparecen. La fe progresiva, la fe que se desarrolla. Aquella fe que depende de mi intención, no depende de la intención de Dios, porque Él ya puso esa capacidad en mí de poder creer en Él cuando yo nací de nuevo por medio de la fe salvífica. Hoy tenemos la fe que obra o la fe que se desarrolla. Por último tenemos, hermanos, la fe absoluta o la fe plena, que esa la vamos a tener hasta que estemos en la presencia de Dios. Allí usted ya no va a necesitar andar allí poniendo la fe en alguien más, porque ya la fe va a estar frente a usted, que es nuestro Señor Jesucristo. Y allí tenemos los dos tipos de fe, de los cuales la fe sobrenatural se divide en esas tres categorías. Muy bien, habiendo hecho esa aclaración, hermanos, hoy sí, le ubico en el contexto de qué es lo que estaba pasando en este pasaje que acabamos de leer. Cuando nuestro Dios mete a través del río Jordán y llega a Israel, el pueblo de Israel que venía de estar 400 años en esclavitud allá en Egipto, y los introduce a la tierra prometida, esa tierra ya estaba siendo habitada, hermanos, por un montón de tribus y naciones que cada vez que usted vea, por ejemplo, que dice cananeo, cuando dice el cananeo en la Biblia, usted mentalícese que el cananeo no es un hombre, hermano. No, el cananeo eran 7 naciones de las más criminales que habían allí que querían destruir a toda la nación de Israel. El cananeo son 7 naciones juntas. No es una sola nación, no es una sola ciudad, son 7 naciones completas con sus respectivos reyes que querían destruir a Israel. Pues aparte del cananeo había un montón de tribus más que estaban habitando en ese lugar. Resulta, hermanos, que llega Josué, como Moisés muere, Dios no lo deja entrar, ¿verdad? Sino que se lo lleva allá al monte Oreb y lo mata. Entonces, entra Josué comandando todo Israel, que eran novatos, hermanos. El ejército de Israel era bastante débil, pero aún así, el Señor les va dando las victorias de tal forma que la primera de ellas fue los muros de Jericó. Usted ya conoce esa historia.
y tuvo 30 victorias seguiditas, el pueblo de Israel, con su ejército, 30 victorias, derrotando y derrotando tribus, derrotando todo. Solo tuvo una derrota, cuando no le consultó al Señor, en un lugar que se llamaba Ai, y Ai que le dieron duro, hermano, así se llamaba el lugar. Vea, es la única derrota que tuvo 30 victorias, una derrota. Pero resulta que de repente, hermanos, cuando ya había tenido esas 30 derrotas, Josué con el ejército de Israel murió, hermano. Y cuando muere un líder, en este caso un líder espiritual, pero que era un guerrero, hermanos, era un general del ejército, entonces queda debilitado el pueblo. Pero dice la Biblia, no tengo todo el tiempo, ahí lo lee usted el libro de Jueces, hermano, para que vea que lo que le estoy diciendo tiene su fundamento allí. Muere Josué. Entonces quedó un consejo de ancianos, que eran los asesores, por así decirlo, que tenía Josué. Josué significa Jesús. Cada vez que usted lea el libro de Josué, estaba leyendo la vida de nuestro Señor Jesús. Exactamente. Es un paralelismo tan exacto como usted no tiene idea. Yo ya he hecho esa comparación. Muere Josué, hermanos, y entonces queda ese consejo de ancianos. Pero ese consejo de ancianos ya no funcionaba igual. Esos líderes ya no funcionaban igual porque su líder principal había muerto. Entonces comienzan a morir esos ancianos, y a medida ellos iban muriendo, ya no había nadie quien conociera la ley de Jehová para irle transmitiendo o transfiriendo, más bien dicho, a las nuevas generaciones el conocimiento de la ley de Jehová. De tal forma que cuando termina la muerte de todos esos ancianos, entonces se comienza a desenfrenar el pueblo de Israel. De tal forma que en 2 ocasiones en el libro dice de que en aquella ocasión no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque aparece una generación que no conocía nada del Señor. Y ese es un temor y una de las cargas más grandes que yo tengo en el lugar donde Dios me ha puesto a mí a servirle, hermanos, porque hay una nueva generación de que no quiere nada con el Señor, no quiere conocer de Dios, y eso es peligroso. Mire lo que dice allí mismo, si me ayudan los de multimedia, en el capítulo 2, en el versículo 10. Capítulo de ese mismo libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. Solo para que vea, hermanos, y lo quiero retar a picarlo a usted para que pueda leer el resto del libro y vea cómo es que funciona. Mire lo que dice: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, la generación que quedó después que murió el guerrero Josué. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Eso es lo peligroso, de que cuando desaparecen los líderes principales, hermanos, y no supieron transferir todo lo que Dios ha hecho por sus vidas, entonces esas nuevas generaciones no conocen a Jehová, no quieren nada por Jehová. Así es que jóvenes que están aquí, siempre me gusta a mí decir eso porque todos me vuelven a ver, hermanos. Cuando digo hay jóvenes, todos me ven inmediatamente. Así es que los jóvenes que están aquí tengan especial cuidado. Porque el hecho de estar sentado esta mañana en este lugar durante hora y media en un culto, eso no es garantía de nada. Eso no es garantía de nada. No, eso no es garantía. Usted puede pasar toda la vida aquí sin ser cristiano, como puede meterse en una cochera y no se va a convertir en carro nunca, ¿verdad? Porque depende de la actitud de su corazón. Así es que hay que tener especial cuidado porque esta nueva generación no conocía, y entonces el Señor manda un medio de cómo puede ayudar al pueblo de Israel. Porque como se fueron en rebeldía, en busca de dioses ajenos y adorarlos, hermanos, entonces hay una frase que se llama ácaro, son las iniciales de todo el proceso que estaba siguiendo la nación de Israel allí, que caían en apostasía, se lloraban, se arrepentían, el Señor intervenía, los volvía a poner en paz y volvían a caer nuevamente en apostasía. Entonces, hermanos, el Señor dice, voy a levantar jueces. Y así es como aparece este libro de Jueces. ¿En qué consiste eso de jueces, hermanos? No era que ponía un juez para toda la nación, sino que ponía un juez en un tiempo determinado para una región determinada de la nación de Israel. No hubo ningún juez que estuviera gobernando a Israel completamente en su periodo como juez, sino que solo le atribuían nada más una porción de la nación de Israel, y así el Señor levanta a 12 jueces varones, para que vayan gobernando en las porciones donde había más rebeldía del pueblo de Israel, y así levanta desde Ahod, el que menciona allí, a Eglón, ahí usted menciona a todos, ahí aparece Sansón, ¿verdad? Que es uno de los más reconocidos de los jueces de Israel. El primer juez fue Samuel, y allí 12 jueces, pero entre ellos metió a una mujer, fueron 13 al final. ¿Por qué es que el Señor eligió a una mujer como juez? ¿Por qué, hermano?
La única vez en toda la Biblia donde el Señor le ha dado la administración del pueblo de Israel a una mujer. Claro que apareció otra mujer extraordinaria, hermanos, pero en la maldad, que se llamaba Atalía. Esa sí es, pero un engendro del demonio, hermano, de esa mujer que se llama Atalía. Y que también estuvo sometiendo bastante a la nación de Israel, que era hija del rey Acab y de su mujer Jezabel. ¿Se acuerda de eso? Pues Jezabel, algunos creen que es la mujer más mala de toda la Biblia. No, hombre, no le llega ni a los callos a su hija, porque era hija de ellos dos, esta que se llamaba Atalía. Atalía, no vaya a decir que estoy mencionando a Atalía, iba a decir, ya le van a ir a decir a Motola que yo estoy hablando en mal de la mujer de él. No, era Atalía, o sea, un solo nombre, ¿verdad? No es que es para la Talía que esto. Sí, hermanos, es que no vaya a ser, vas a creer lo que nos enseñaron hoy, vos que la Talía es la mujer más mala, no vaya a ir a tergiversar eso. Y después de eso, hermanos, ya no está en la Biblia eso, pero también por último el Señor levanta a una mujer que gobierna la nación de Israel, que es Golda Meir. ¿Verdad? En el año de 1969 aparece esta mujer extraordinaria, hermanos, una de las mujeres más formidables que ha estado en el planeta Tierra y que gobernó también a la nación de Israel. Pero aquí viene la pregunta, ¿por qué es que escogió como jueza entre 12 hombres una mujer? La número 13 en este caso, que era esta mujer Débora. Y hay mucha confusión porque el Señor da mucha información aquí acerca de los rasgos de esta mujer. Hoy vamos a hacer las aclaraciones para que quede bien establecido porque Dios la había elegido y vamos a ver algunos principios, hermanos. Pero antes de ver los principios, le voy a mencionar como que fuera una obra de teatro, le voy a mencionar cuáles son los personajes principales para que no se vaya a desubicar. El personaje principal de la historia siempre es Dios, hermano, por supuesto. Dios, él es el que manda, Él es el que dispone, Él es el soberano. Pero también aparece Débora. El nombre Débora significa abeja. El nombre Débora significa abeja. Y luego aparece Barak, que era el rey de la época, era el hombre poderoso, hermanos. Pero era muy timorato, pero su nombre significa relámpago. Yo en una ocasión, hermanos, que prediqué en un lugar que me invitaron así a predicar acerca de este pasaje, yo les dije que aquí podemos ver una escena como una abeja pica a un relámpago, porque este hombre era un tremendo haragán, temeroso, hermano, pero esta mujer era una aguerrida. Ella significa abeja, él significa relámpago. Y luego aparecen los otros dos, los malos allí de la película, hermanos, que es Císara, ¿verdad? Y aparece otro hombre allí que ese no es tan relevante para nosotros, porque el más malvado era Císara. Así es que tenemos 4 personajes. Tenemos a Débora, tenemos a Barak, tenemos a Císara y tenemos a Dios en la cúspide, que es el que obra en todo esto que va a suceder aquí. Primer principio que está establecido en esos 5 versículos que leímos, hermanos. Dios usa personas con autoridad espiritual. Versículos del 1 al 5, lo que acabamos de leer. ¿Por qué es que Dios escoge a una mujer como jueza de Israel? Porque Dios usa a personas con autoridad espiritual. Esto es así, mire, hermano. Para que una persona tenga autoridad espiritual, usted nunca va a poder tener autoridad espiritual delegada de parte de Dios si no cumple con eso. Se requieren 2 elementos trascendentales. Usted necesita mucho conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios usted no lo puede adquirir si no es por un medio establecido que es la palabra de Dios, la Biblia. Solo por ese medio puede tener conocimiento usted de Dios. Usted quiere conocer de Dios y solo anda en cuestiones de emocionalismo y brincando en conciertos y que con artistas y todo lo demás, allí no está creciendo en el conocimiento de Dios. Usted está creciendo en darle gusto a sus propias emociones, pero en el conocimiento de Dios solo se adquiere por medio de la palabra de Dios, porque aquí está la mente de Cristo. Usted no tiene la mente de Cristo. Al menos que usted tenga la Biblia en su mente, entonces tiene la mente de Cristo. No es como decía Pablo, que vosotros tenéis la mente de Cristo y de ahí se agarran algunos para decir si nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, no. Si usted se puede Juan 3:16, pues eso es parte de la mente de Cristo. Ya tiene un poquitito usted de la mente de Cristo en el cerebro, porque la mente de Cristo está aquí en la palabra de Dios. Para poder tener autoridad usted necesita conocimiento, porque el conocimiento es autoridad. Si usted es especialista en un área del conocimiento, usted tiene autoridad, hermano. Usted tiene autoridad. Y llamaron al japonés porque tenía una gran máquina, se les había arruinado y él llegó y les dijo, les cobro, les dijo $100,000 y páguenme los viajes, el hotel y todo y yo voy y se las arreglo. Y llegó y en un minuto la arregló porque un tornillo se le había caído, lo recogió y lo metió y ya funcionó. Y le dijeron, ¿y todo este gran gasto por eso? Sí, les dijo, pues sí, pero yo tengo el conocimiento.
Yo no estoy cobrando por el trabajo, porque es un bichito, puede meter el tornillo. Pero yo le estoy cobrando el conocimiento, porque el conocimiento da mucho poder, da mucha autoridad. Nunca se le olvide. Quiere tener poder y autoridad usted en el área espiritual. Conozca a Jesucristo. Eso le da mucha autoridad. Eso le da mucha autoridad. Por lo poquitito quizás que el Señor me ha permitido a mí conocerle, es que me han invitado que venga a enseñar esta mañana aquí. Si yo no conociera nada, no estuviera aquí, hermano. Pero como conozco un poquito la Biblia, un poquito a nuestro Señor Jesucristo, por ese poquito, imagínense que lo conociera bastante. Pero por el poquito que conocemos, el Señor da un poquito de autoridad para poder enseñar su palabra. Así es como funciona. Pero el conocimiento en sí mismo no le da toda la autoridad espiritual que usted necesita. Para que Dios le dé autoridad espiritual a usted, necesita un elemento que es más importante incluso quizás que esto, hermanos, que es la integridad de carácter. Ayer les explicaba yo en qué consiste el carácter. El carácter son las características que tiene usted en su alma, porque nosotros somos seres tripartitos. Nosotros somos seres que somos alma, y al alma el Señor le ha puesto dos vías de manifestación, una espiritual que se llama espíritu de vida para conectar con el mundo espiritual, con Dios o con los demonios, y la otra vía que es material, que es el cuerpo para conectar con el mundo material. Usted no es cuerpo con alma y espíritu. Usted es alma, usted es alma. El alma es eterna porque solo Dios, su palabra, y las almas de los hombres son eternas, dice la Biblia. Por lo tanto, usted es alma. Y el alma está compuesta por algunos rasgos que usted tiene allí. Ahí tiene los sentimientos, el intelecto, la voluntad, las intenciones del corazón. Que dicho sea de paso, el corazón no es el músculo que bombea sangre, sino que es el centro de los razonamientos y de las emociones del ser humano que ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, cuando usted es íntegro en su alma, es íntegro en su carácter, el carácter no es que sea enojado o contento, eso es mal genio o buen genio, hermano. No confunda. El carácter son las características del alma. Cuando usted es íntegro en su alma, es íntegro en su carácter, entonces si usted tiene autoridad delegada de parte de Dios. Porque de nada me serviría a mí tener mucho conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y poder enseñarle a usted las profundidades de la Biblia si estoy fornicando. O si me estoy robando las ofrendas y los diezmos de una iglesia. O si soy un mentiroso. Si sigo siendo un ladrón. Si sigo masturbándome. Si sigo viendo pornografía. ¿Cuál integridad? Y que dicho sea de paso, dice el grupo Barna de aquí de Estados Unidos, que del estudio que hicieron de los pastores que ven pornografía, dicen que salió el 85% de todos los pastores de Estados Unidos que ven pornografía todos los días. Y hay un 10% que ven una vez a la semana. Y ellos solo un 5% que pasan toda su vida del ejercicio de su ministerio que no ven pornografía. Increíble, hermano. Qué increíble. Eso quiere decir de que a veces sabemos algunos que estamos parados en un púlpito, pero sin la autoridad correcta de parte de Dios, porque tenemos a lo mejor conocimiento de la Biblia, pero nuestra alma no es íntegra. Un ejemplo, hermano. Tanto que se habla del rey David, de que un hombre conforme al corazón no es amigo de Dios. David no. Solo Abraham se menciona 3 veces que es amigo de Dios, de David no. Se dice que es un hombre que es conforme al corazón de Dios, que está detrás del corazón de Dios. Y usted dice, no, hombre, qué buenísimo eso. Sí, pero no era íntegro, hermano. No, si vio una mujer allá media chulona bañándose. Y la mandó a traer y todavía le dijeron los empleados, porque cuando viene una tentación siempre da la puerta de salida, el Señor. Y le dicen los guardias, pero es la mujer de Urías Eteo y a mí qué me importa, vayan a traerla. ¿No? No había ido a la guerra, se quedó holgazaneando. Tenía que estar al frente de la guerra, se quedó allí, se levantó de tarde, dice pereza. Luego fornicó y después mandó a matar a aquel porque embarazó a la mujer. Usted ya sabe la historia. ¿Va? Él tenía mucho conocimiento de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, pero no tenía integridad de carácter, de tal forma que a ninguno de sus hijos pudo preparar correctamente. Un mal padre, un pésimo padre. Yo he hecho estudios de la personalidad de David y su temperamento para ver con el único que hizo un trabajo más o menos es con Salomón, porque él iba a suceder en el trono. Pero esta mujer sí tenía integridad de carácter. Esta que vamos a estudiar tenía mucho conocimiento de Dios y tenía integridad de carácter. Porque, mire, las personas se maravillaban de nuestro Señor Jesús al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7, versículos 28 al 30. O 28 y 29, allí en el libro de Mateo, donde dice, y las personas se maravillaban de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de sus enseñanzas, porque dice que hablaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos. ¿Y cuál era la diferencia entre nuestro Señor Jesús y los escribas y los fariseos? Sí, ambos conocían igual la ley de Moisés, hermano, se la podían de memoria.
Tanto los escribas, los fariseos como Jesús estaban en igualdad de condiciones. ¿Cuál era la diferencia? Que aquellos no tenían integridad de carácter. Jesús sí la tenía. Por eso es que él hablaba como quien tenía autoridad. Por eso es que usted tiene que aprender de aquellos que tienen autoridad. Y la autoridad espiritual solo se llega a través de esos dos elementos, del conocimiento de Jesucristo y de la integridad de carácter de la persona. Y esta mujer tenía eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay un principio que en la teología se le conoce como principio de instrumentalidad humana. Ese principio consiste, hermanos, de que Dios, pudiendo hacer todo, porque es el Todopoderoso y el Soberano, Él ha dejado establecido en su palabra que Él va a usar personas, va a ocupar personas para llevar a cabo su propósito, su plan redentor en este planeta. De tal forma de que Él solo chasquea los dedos y todo New Jersey es salvo. Pues sí, Él simplemente los hago mis hijos, ¿y qué? Pues, y no yo soy Dios, pues. Pero no, pero Él dejó establecido que es usted el que tiene que ir a pregonar las buenas nuevas del Señor para que esas personas lleguen. Ese es el principio de instrumentalidad humana. Qué bendición que somos instrumentos de Él para eso. Entonces esta mujer, haciendo uso Dios de ese principio de instrumentalidad humana, comienza Él a usarla para que el pueblo de Israel salga de la opresión en que había sido sometido por este ejército. Uno es el que tiene autoridad moral, tiene mucha influencia. Nunca se le olvide. No, los influencers no son los que usted ve en las redes sociales. Los influencers son aquellos que tienen una vida íntegra. Y esa influencia es buena para las nuevas generaciones, porque aquí había una generación que estaba perdida, sin su líder, ya no conocían a Dios, estaban totalmente perdidos. ¿Y qué pasó allí, hermanos? Mire, ¿qué sabemos de Débora? ¿Qué sabemos de ella? Del pasajito que hemos leído, ya le voy a mencionar los rasgos que allí leímos y que usted a lo mejor no se fijó. Número 1, es mujer. Eso es importante, estamos hablando de una mujer. Número 2, es juez. Dios la ha puesto como juez. Número 3, profetiza. Si usted se fijó, también es profetiza. Número 4, es esposa. Qué valioso es el rol de una esposa, ¿verdad? Para un hombre. Es que siempre dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y no hay un gran hombre si no hay una gran mujer. No hay un gran hombre si no hay una gran mujer. Así es que para los que están en concubinato, váyanse casando. Y para los que son solteros, su proyecto de vida es casarse. No es estar fornicando en soltería. No, hombre, deje de quemarse. Sirviendo allí ¿de qué? De chiste. El diablo se está burlando de usted y ni cuenta se ha dado. Y por último, es líder. Número 5, es líder. Y aquí es donde en esos aspectos se los voy a explicar brevemente. Esos 5 aspectos, hermanos, reunidos es lo que hacen a una persona sabia, pero con la sabiduría que viene de lo alto, la cual tiene que ser pedida, porque Dios no es que se levanta un día, ay, a quien tengo ganas de darle sabiduría, le voy a tirar sabiduría a la hermana Karen. No, no es así. La sabiduría se busca. No, no es como un rocío al amanecer que le cae en la mollera y usted ya amaneció bien sabio. No, no es así, hermano. Sí, que galán que así fuera, hermano. Mire, yo que soy calvo fuera súper sabio porque me penetrara el rocío. La sabiduría siempre tiene que ser, hermano, buscada, siempre tiene que ser pedida. Y la tenemos que pedir a Dios y Él la da abundantemente y sin reproche, dice allá en Santiago. Pero allí mismo Santiago nos dice que también hay otro tipo de sabiduría, que es la animal, terrenal y diabólica. Satanás, el mundo y la carne, siempre los mismos 3 elementos del mal que operan en contra de nosotros. Entonces ese tipo de sabiduría, que es la que toda persona puede tener en su propio criterio, esa sabiduría no nos sirve a nosotros para ser una persona sabia. La sabiduría que viene de lo alto, esa es la que nos hace sabios a nosotros. Y estos 5 rasgos de esta mujer la vuelven una mujer sabia. Por eso es que Dios la elige como jueza de la nación de Israel. Número 1, es mujer muy capaz, hermano. Cuando le dije que es mujer, no solo es mujer, es una mujer muy capaz. Estaba capacitada para el rol que Dios le iba a encomendar. Dicho sea de paso, ayer les expliqué más o menos esto. Es mujer, no pastora. No pastora. Sáquese de la mente y de su corazón eso. Por más que le duela, mis hermanas, no se ande llamando pastora. Y si lo quiere hacer, sabe que está en contraposición a lo que la Biblia ha dejado establecido. Cuando ella, hermanos, se describe a sí misma en el canto que hace, porque el capítulo 5, ese lo he enseñado yo como usted no tiene idea, porque todo el capítulo 5 es el canto. Después de la victoria ella hace un canto rendiéndole gratitud al Señor. Comienza a cantar. Y una enseñanza extraordinaria que hay ahí, pero en medio de ese canto ella sola se llama madre. Se llama madre en el capítulo 5, versículo 7, si lo ponen los hermanos, por favor, solo para que lo leamos.
Ella se llama madre de Israel, como quien dice, yo, sin ser la madre de Israel, yo me considero que soy la madre de Israel. Dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Como quien dice, yo tuve el privilegio de que Dios me usara como una mamá, ¿verdad? Siendo mujer, me usó como una mamá para que yo pudiera contribuir en la victoria que se obtuvo aquí en este lugar, pero también es juez. ¿Qué significa eso? Que tiene autoridad para impartir justicia. Una mujer sabia tiene autoridad para impartir justicia. Tiene autoridad para delegar justamente atribuciones a aquellos que están bajo su autoridad. Eso significa que era juez. Y también era profetisa. ¿Qué significa eso? Que proclamaba la palabra de Dios. No es que adivinaba. No es que metía premoniciones en la mente de los habitantes de Israel. Era una mujer que proclamaba, explicaba la palabra de Dios. Por eso se le llama profetisa, porque en eso consiste profetizar. Si me ayuda, por favor, en Jonás 3:2 para explicar un poquito esta terminología. En Jonás 3:2, allí va a aparecer, esto se lo quiero explicar un poquito, hermanos, porque hay mucha confusión acerca de eso. ¿Verdad que usted ve una señora con mantelina y con un vestido plisado hasta el suelo y comienza a decirle, dice el santo, y lo comienza a decir, dice el santo que le está profetizando? No, hombre, hermano. Dice el santo que un carro viene hacia ti, cabal, ya lo van a atropellar, hermano, por andar creyendo esa locura. No crea eso, hermano. Mire que tengo 18 años de enseñar profecía yo en el seminario. Y allá sí, hermano, ahí le damos con todo hoy. Aquí cuando es en una congregación no, porque hay algunos que son muy, muy tiernos en la fe y no comprenden las terminologías. Levántate y ve a Nínive, le dice a Jonás, a aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré, la Biblia. No le dijo, anda a decirles allá, donde hay unos que no distinguen de su mano izquierda con la derecha, es un montón de bichos y que hay un montón de gente ahí que están en rebeldía. Anda a decirles, anda a regañarlos. No, les dijo, anda a decirles solo lo que yo voy a decir, porque el profeta se caracteriza por decir solo lo que Dios dice que diga, ni una palabra más, ni una palabra menos. No, exactamente lo que él dice. Igual hay otro pasaje que le da a entender eso, hermanos, allí en Éxodo 7, del 1 al 2. Y ya vamos a terminar con otro para este aspecto. Éxodo capítulo 7, versículos del 1 al 2 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Eso es profundo de explicar por qué le dice que es Dios para Faraón. Dice, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Cuál va a ser el rol de ese profeta, hermanos? Mire lo que dice el siguiente. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para dejar ir de su tierra para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Solo lo que Dios dice, eso es profetizar. Si alguien le predica algo, hermanos, de que no está en la Biblia, entonces no le está profetizando, no le está proclamando la palabra de Dios, porque profetizar es explicar la Biblia desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Eso es profetizar. Entonces esta mujer era profetisa. ¿Por qué? Porque le proclamaba, ya va a ver en el texto, le proclamaba la palabra de Dios al pueblo. Por eso es que era una profetisa. Y el que profetiza, ¿para qué lo hace? 1 Corintios 14:3. Allí se lo dice, hermanos. Allí dice exactamente qué es profetizar. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Perdón que lo estoy llevando a varios versículos, pero considero que es necesario. Estamos viendo el rol de profetisa de Débora. Pero el que profetiza, ¿qué es lo que hace, hermano? Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso es profetizar. Es decir, explicar la palabra de Dios. Eso es profetizar. Otro aspecto de ella, dijimos que era esposa. Su marido, ¿ya vio cómo se llamaba allí? Se llamaba Lapidot, ¿verdad que sí? Lapidot significa antorcha, pero esta era una antorcha apagada, hermano. El marido de ella, nada que ver. Pero eso significa, mire, qué contradicción, hermanos, que su nombre significa antorcha, pero no alumbraba para nada, sino que la mujer era la extraordinaria. Antorcha, pero Dios, hermanos, usó a Débora y no usó al hombre. Usó a la mujer y no usó al hombre. Porque ella era sabia. Y él, no obstante, que era antorcha y estaba supuesto a reflejar la luz de Dios, no la reflejaba. Entonces, él tomó a una mujer para que hiciera la labor que en este caso le hubiera tocado a un hombre, pero a ella le tocó hacerla. Y también era líder. ¿Por qué era líder? Porque impartía sabiduría bajo una palmera a la que la gente acudía para resolver sus conflictos.
Porque una mujer sabia debe de estar lista para resolver los conflictos que se le presenten cotidianamente. Entonces allí tenemos, hermanos, que Dios usó a Débora porque era una mujer sabia. Ahora viene la pregunta, hermanas, ¿es usted como Débora? Y si considera que no, no hemos estudiado casi nada todavía. Pero si considera que no, está en el lugar indicado. Está en el camino correcto. ¿Y qué tiene de más Débora que usted no tenga? Era mujer al igual que usted. Si usted es esposa, era esposa al igual que usted. Solo las otras cosas solo las tienes que buscar, las tiene usted que buscar en el Señor y Él se las va a dar. Y va a llegar a ser una mujer sabia. Porque ser sabio, hermanos, ¿y cuál es la diferencia? Pues entre la inteligencia y la sabiduría, ¿no? Si es que en la inteligencia, hermanos, es que usted tiene la virtud de parte de Dios para saber cómo se tienen que hacer las cosas, pero la sabiduría es hacerlas, llevarlas a la práctica. Aquello que usted en su inteligencia ya sabe, usted la lleva a la práctica. Pues sí. Usted tiene inteligencia, se dice, si me voy caminando de aquí a Nueva York, hay tantos kilómetros y camino 1 kilómetro por hora, entonces me voy a tardar tantas horas. Eso es tener inteligencia. Pero tener sabiduría dice, no, yo no quiero hacer esas cuentas, yo agarro el carro y llego en 40 minutos. Ahí ya uso de sabiduría. O sea, ya resolvió el conflicto, pues aquello que sabe cómo se hace, pero usted lo hace, lo lleva a la práctica rápidamente. Así es que Dios le usará a usted, pero necesita sabiduría. Proverbios 14:1. Antes de pasar al segundo principio, quiero que vea ese versículo. Mire lo que dice Proverbios 14:1, un versículo reconocido, hermanos, por todos. Dice, la mujer sabia edifica su casa. No es que construye las paredes, hermano. No, edifica su casa se está refiriendo al hogar, se está refiriendo a que usted edifica a los miembros de esa familia. Sirve de modelo y de ejemplo. Mas la necia, dice, con sus manos la derriba. Muy bien, hermanos, como yo soy loco estadística, así es que perdóneme, pero las estadísticas sirven mucho para entender esto. Yo he sacado una estadística de un estudio que hizo nuevamente el Grupo Barna. Yo me voy a aburrir de decirle quizás eso, pero tal vez alguno de ustedes se anima a investigar allí, hermanos, porque es muy importante. ¿Cuántos años permanece un pastor en un ministerio? Aquí, en los Estados Unidos. Me siento galán porque estoy hablando de aquí, hermanos, no estoy hablando del Salvador, porque de aquí son estos estudios. Y sacaron 10 aspectos fundamentales que hacen que un pastor dure más de 4 años en un ministerio. Porque el promedio máximo que dura un pastor promedio aquí en Estados Unidos pastoreando una iglesia, hermanos, es 4 años o menos y deja el ministerio por cualquier circunstancia. Pero hicieron el estudio sobre aquellos pastores que han estado más de 4 años pastoreando en un mismo lugar. Y sacaron el estudio científico y dijeron cuáles eran los 10 aspectos fundamentales que hacen que ese pastor permanezca más de 4 años en ese lugar. Número 10, voy a ir del 10 hasta el 1. O sea, quiere decir que el 10 es el menos importante, el 1 es el más importante. Por eso voy a ir así, en escala descendente. Aspecto número 10, que tenga una fe que lo inspire. De allí saqué yo el nombre de este mensaje, hermanos, de este número 10 que está ahí. Una fe que inspira, la fe de esta mujer, que tenga una fe que lo inspire. Si el predicador no tiene una fe que lo inspire a seguir adelante, se va a debilitar. Número 9, que ponga líderes claves en los ministerios. No por amiguismo, no por compadrazgo, por mérito, por autoridad espiritual. Líderes claves en su ministerio. Número 8, que ame a la gente. Ese es el aspecto número 8. Que el pastor tiene que amar a la congregación. Imagina que viene a pastorear, pero los detesta a ustedes, ¿no? ¿Cómo va a funcionar eso? ¿No? ¿Cómo va a funcionar? Y número 7, que tenga la capacidad de soportar las pruebas. Número 6, que mantenga las cosas simples. Eso es tan trascendental en un ministerio, mantener las cosas simples. Mantener las cosas simples, ¿no? Que si no tengo ropa bonita que ponerme, pues sí, pero la mejorcita que tenga, vaya esa, voy a planchar y voy a venir allí bonito, las cosas simples. No voy a estar desde el púlpito y decir, ¿por qué vino todo mascado, hermano? Como que una vaca lo masticó. No, no, hombre, hermano. Mantenga las cosas simples, cosas sencillas. No haga complejo algo que el Señor lo quiere sencillito. No estoy hablando de simpleza, de pan sin sal, no, las cosas sencillas, o sea, lo normal, hermano, sin andar con tanta exigencia. No, viene de pantalón, hermano, aquí no puede entrar hoy, y con tenis, así, no, mire, de tacón, no puede servir en taberquida, así no. Ponga las cosas simples, ponga las cosas simples. Eso es lo que hace que un pastor permanezca. Esa es la número 6. Número 5, que sea un hombre de oración.
Número 4, que predique la palabra de Dios, no que venga a contar historias humanas aquí. Número 3, que tenga la confianza de la congregación, que la congregación confíe en su líder. Número 2, que tenga el respaldo del equipo de trabajo. Y número 1, ¿sabe cuál es? Oiga, la número 1, la más importante de todas, que tenga una esposa sensacional. Que tenga una esposa sensacional. Amén, hermanas. ¿Se siente que usted es sensacional, hermano? Es que esa es la pregunta. Si es que se oye bien bonito, pero ¿es usted sensacional? ¿O es usted aquella esposa de la cual el hombre, yo prefiero ir solo a la iglesia? Vos que no, hombre, qué barbaridad. Y cuando llevo a mi esposa, trágame tierra, yo me siento mala. No, bueno, una esposa sensacional, eso es lo que hace que un pastor permanezca en ese puesto de liderazgo. Volvemos a la Biblia, eso solo era una estadística. Principio número 2 que va a los versículos del 6 al 9. Lo vamos a leer en general y luego le doy la enseñanza. ¿Cuál es el principio número 2? Dios usa su palabra para reprender. Dios usa, hermanos, a una persona con autoridad espiritual. Pero esta persona con autoridad espiritual tiene que usar la palabra para reprender, no tiene que usar sus principios, ¿verdad, humanos? Dice versículos del 6 al 9, en el pasaje en el que estamos, hermanos, en el capítulo 4 de Jueces. Dice así, y ella envió a llamar a Barab, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo, oiga lo que le dijo, no lo regañó, hermano, mire lo que le dice, le hace una pregunta. Dice, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Hey, mira, vos sos el responsable, sos el jefe del ejército, Barak, y por eso te he mandado a llamar. Porque te quiero recordar lo que Dios ya te dijo, porque ya se lo había dicho Dios. Anda con ese ejército, reuní 10,000 soldados, hombre. Y no importa, porque eran 120 kilómetros, cubría el ejército de Sísara. Así de extendidos en toda la tierra. El ejército, 120 kilómetros a la redonda. Esa era la tendalada del ejército de Sísara. Y 900 carros herrados, que los carros herrados en la Biblia siempre representan poder y autoridad en la guerra. Y decía, tiene 900, es como son los tanques, pues. Y por lo general solo los ocupaban para pantallar en las guerras bíblicas, hermanos, para meter miedo. Es como los tanques hoy que los meten al frente y no, si el tanque tira una bomba cada 5 minutos y en todo eso han matado al que lleva el tanque. O sea que solo era para meter miedo. Así era aquí también. Pero habían logrado meterle miedo a Barak, hermano. Entonces ella lo manda a llamar, mira, te voy a recordar algo. No te voy a decir lo que yo digo. Porque si te digo lo que yo digo, le hubiera dicho, sos un aguacatón, sos un inútil, sos un arruinado, miedoso, pusilánime, le hubiera dicho de todo. Pero te voy a decir lo que Dios ya te dijo. Por eso es que ella proclamaba la palabra de Dios, por eso era profetisa, porque le estaba explicando lo que Dios ya le había dicho. Mire, hermano, el conocimiento y la integridad de carácter de que hemos estado hablando no es suficiente, sino que lo que lo hace suficiente es la palabra de Dios. Eso es lo que él está diciendo. No es suficiente, es bastante. Usted tiene autoridad espiritual delegada, se tiene conocimiento e integridad de carácter, pero hay que hablar la palabra de Dios. Porque de nada sirve que tenga conocimiento e integridad de carácter si viene a hablar aquí puras tonteras, hermano. Puras boberías. Tiene que hablar la palabra de Dios. Porque si comienza a hablar otras cosas, ya no está hablando la palabra de Dios. Débora toma la iniciativa de darle la palabra de Dios, no sus propios argumentos. Es que ella era inteligente, era una mujer sabia, pero le había dicho, mira, armemos una estrategia. ¿Sabes qué vamos a hacer? Como somos poquitos, escondámonos y de uno en uno los vamos a ir matando. No le dio sus argumentos. Le habló lo que Dios ya le había dicho. Oyeron, mujeres, hable la palabra de Dios. Si usted tiene un marido como Lapidot, ¿verdad? Que es antorcha pero oscura, apagada, háblele la palabra de Dios. No llegue diciendo, si es que vos de plano, vos no podés hacer nada. Vos. No sabés cómo se lava un plato, ¿no? Hable la palabra de Dios. Mira, así dice la Biblia que somos una sola cosa, somos una sola carne. Yo soy tu ayuda idónea, pero la cabeza eres tú.
Yo solo estoy puesta para ayudarte a cumplir el propósito para el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Ahí está hablando palabra de Dios. Porque con regaños, con gritos y con reclamos jamás le va a funcionar, hermano. Nunca. Eso no funciona. Nunca ha funcionado ni nunca va a funcionar. Pero a lo mejor usted está acostumbrado a que con el golpe en la mesa ya los bichitos salen en carrera a meterse al cuarto. No, los está mal acostumbrando, los está mal criando. Es con la palabra de Dios. Es con la palabra de Dios. A mí me sorprende, y Vicky no me va a dejar mentir, que mi suegra, hermanos, es creyente. Y siempre que hace alguna reprensión, una exhortación a sus hijos, siempre lo hace con la palabra de Dios. Si oye que uno de sus hijos está diciendo algo que no está correcto, le dice, mi hija, le dice la Biblia que de una misma fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. ¿Va? Como quien dije, ¿por qué estás diciendo una mala palabra, una mala expresión? ¿Va? Reprendiendo con la palabra. Esa es parte de la sabiduría. Ella no dijo sus propios argumentos. Mire lo que dice Romanos 10:17. No es con sus propios argumentos, hermanos. Es con la palabra. Pero las mujeres por lo general acostumbran a maltratar a los hombres. No lo haga. No lo haga. Por su propio bien no lo haga. Es más de acabado. Solo yo pago los biles. Vos no ayudas en nada. No lo haga, hermano. No lo haga, usted no sabe lo que está pasando ahí, mire. Así que la fe es por el oír los argumentos de Débora. ¿Sí, hermano? No, ¿verdad? Y el oír por la palabra. Es la palabra, hermano. Es la Biblia. Y dice también otro versículo en Proverbios 16:23. Mire cómo dice, hermano. Proverbios 16:23. 16:23 de Proverbios. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Eso es trascendental también, hermanos. Si alguien rechaza la palabra de Dios, no lo está rechazando a usted, hermano. Lo está rechazando a él. Si así le dijo el Señor a Samuel. No, si es que no te está rechazando a vos, hombre, tranquilo, le dijo. Si es que Saúl no te está rechazando a vos, me está desechando a mí. ¿Quiere leer lo que le dijo? Mire lo que dice en Segundo de Crónicas 36, del 15 al 16. Segundo, no segunda, porque no es carta, es libro. En Segundo de Crónicas 36, del 15 al 16. Y Jehová, el Dios de sus... Segundo de Crónicas, le dije, capítulo 36, versículos del 15 al 16. Ahí está. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y dice después, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo más remedio. ¿Por qué? Porque menospreciaron la palabra de Dios enviada por medio de los profetas. Y de allí vino el castigo, que fueron llevados 70 años en cautiverio al imperio babilónico y al imperio medo-persa, por haber menospreciado la voz de Dios a través de los profetas. En el versículo 8, hermanos, aparece la inseguridad personal de alguien. Mire lo que dice el versículo 8. Barab le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Oiga lo que le dice Barab, después que ella le dice que no te ha dicho el Señor, pues, que vayas con 10,000 soldados. Eso ya te lo dijo Dios. Y quien te va a dar la victoria es Él, no vas a ser vos por tu capacidad, porque vos con tu capacidad, no, hombre, no haces nada, no haces nada. Pero dice él en el 8, después de que haya oído la palabra de Dios, en labios de ella le dice, Barak respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Oiga, ¿qué le parecería a usted a eso, hermano? No, si vos me acompañás y voy, a mí me da miedo hablarle a mi jefe, acompáñame, algo así. ¿Va? Cobardía, hermano, mucha inseguridad. Y hay hombres que son bien inseguros, hermano. Hay hombres que son bien inseguros. Que no pueden tomar una decisión sin consultar y mirar y no sé qué, hasta para ir a comprar una gaseosa, hermano. ¿Puedo ir a comprar una soda? No, no sea inseguro. Las cosas trascendentales de la vida en matrimonio son consultadas, son consensuadas. Y la última palabra la tiene siempre el hombre, aunque haya escuchado la opinión de la mujer. Y muchas veces esa decisión que tome el hombre es por sugerencias de la palabra de la mujer. Siempre, por lo general, es así. Porque no es igual pensar solo uno que alguien le sugiera algo más.
Pero no es, hermano, de que por toditito, ¿verdad? ¿Y cómo se me ve esta corbata? Y mira, ¿y cómo estoy así? No, eso, déjeselo a las hermanas, ellas sí, hermanos, porque ya Dios las diseñó así. ¿Verdad? De que, no sé, y siempre, pero solo las nalgas se ven siempre, no sé por qué, hermano, como que hay, no se ha fijado. Yo veo, llegan a un espejo, pero inmediatamente le hacen así. ¿Ah? Pero déjeselo vaya, es parte de no sé, hermanos, el Señor ha puesto algo especial en las mujeres que les gusta eso, sentirse bonitas y que alguien les diga que están bonitas. Ya es así, el Señor las diseñó así, pero no es para exagerar, pero no es para exagerar. Ese es el punto, porque a una mujer sabia esas cosas la afean a una mujer sabia, porque se le ve parte de inseguridad. Si ya se lo vio una vez, ya sabe lo que tiene, hermano. Ya tranquilo. Ya sabe lo que tiene. No hay problema, gloria a Dios. Pero no es para andar constantemente con esa cuestión, porque al final, una vez en la iglesia central, predicando en el culto de las 9 de la mañana, hermano, yo dije una cosa y después me arrepentí, pero resulta que después hablando de mí un montón de personas agradeciéndome por eso que les había dicho. Porque les dije, la mujer siempre comete dos tipos de pecados. Y por lo general comete el pecado de vanidad, ¿verdad? Tenga cuidado, porque una mujer sabia a veces se vuelve vanidosa. Y el segundo, les dije yo, comete el pecado de ignorancia, porque a veces se creen bonitas y no son bonitas. Es el pecado de ignorancia. Y yo dije, la regué, el pastor Junior va a... Hoy los hombres, mire, hoy los hombres están... Cálmense, hermanos, cálmense. ¿Ah? Eso lo van a quitar allí de la grabación. Y yo dije, esto no le ha de haber gustado porque el pastor Junior iba a venir aquí, pero resulta que ya no llegó y él estaba allí cuando yo estaba predicando y yo dije eso. Yo dije, no le va a gustar, va a llamarle, no, pero no dijo nada. Al final no dijo nada por eso, porque yo molesté a las mujeres en nuestra iglesia central. Bien, hermanos, entonces, aquí en el versículo 8 vemos la inseguridad personal de este hombre, que eso es terrible, hermanos. Y en nuestro tiempo abunda la falta de liderazgo. ¿Por qué? Por la inseguridad personal. Eso es lo que impide el liderazgo, por lo general. Mire, si está casada con un hombre que es líder, aprécielo, hermana. Aprecia a un hombre que es líder. Usted no sabe, oye, lo que tiene. Usted se siente protegida, se siente que responde por usted porque es un hombre líder. Pero si él no es líder, ni modo, le va a tocar el rol a usted. Le va a tocar a usted desempeñar ese rol de liderazgo en el lugar donde está. El problema de hoy en día es que hay muchos hombres que se enfocan en las circunstancias y no en Dios. Eso le pasaba a Barak. No, que no ves el gran ejército. 120 kilómetros de soldados. Y nosotros con 10,000, 5,000 de aquel. Mira, hay 5,000 de Neftalí. No, hombre, ¿cómo vamos a hacer 10,000 hombres contra, no sé, hermano, 500,000 de ejército? ¿Cómo iban a hacer? Y ella le decía, así es que Dios ya te dijo que te va a dar la victoria. Pero él aún así sentía inseguridad, aún hablándole la palabra de Dios. Mire, hombres que no quieren ejercer la responsabilidad de Dios, ya Dios les dijo en su palabra que tienen que hacerlo. Una pregunta, ¿es usted como Barak, hermanos que están aquí, que se refugia en la falda de su mujer? ¿Es usted como Barak? ¿Sabe cuál es una de las preguntas? Yo no sé si es una virtud, hermanos, o es una maldición, pero casi todas, no todas, pero casi todas las noches, entre 2, 3, 1 de la madrugada, me está hablando un pastor. Por lo general, de los megatabernáculos, allá le llamamos megatabernáculos, aquellos que tienen una gran multitud de congregación. Pero entre esas horas, casi siempre, casi todas las noches me cae una llamada. ¿Y sabe cuál es la queja más constante o la pregunta más frecuente en las consejerías? Que no sé por qué a esa hora me piden consejería, hermano. ¿Verdad? Porque siempre es en la madrugada, porque dice que es a la hora que se levantan a orar y que en ese momento el Espíritu Santo... Bueno, hubo uno que me llamó y me dijo, mire pastor, perdone que le esté llamando a esta hora, pero yo me levanté a orar, me dijo, y cuando estaba comenzando a orar, se me traba la lengua y cada vez que le quiero hablar cosas bonitas al Señor, siempre le digo, Dios hijo de tanta, Dios hijo de qué, y solo malas palabras se le salían. Y yo sabía que era guerra espiritual y como conozco un poquito de eso, hermanos, le expliqué cómo podía combatir eso y se arregló la situación. Pero la cuestión de la que más me preguntan, ¿sabe cuál es? Pastor, ¿y qué puedo hacer en el ministerio? Mire, fíjese que se me está yendo bastante congregación por culpa de mi esposa. Porque cuando yo les pregunto ¿y por qué se ha alejado? No soportamos a su esposa es muy metida, su esposa es muy mandona, su esposa no sé qué. Y eso con frecuencia, hermano. Si me preguntan eso es porque ellos tienen esa carga en el corazón.
Y tienen la inseguridad que si le hacen el llamado de atención a su esposa por ese aspecto, saben que ya se armó San Quintín y se armó el gran pleito en la casa. Por eso es que usted tiene que ser sabia, hermana, para tratar asuntos con su esposo. Y si es en una congregación, sea prudente, sea sabia. Eso le va a dar una categoría de líder como no tiene idea. No imponga su liderazgo. Ese se gana con el actuar. Porque es una de las quejas. Usted no sabe cuánto, oye. Usted no sabe cuánto. Y seguramente que si le menciono nombres de esos pastores, bastantes de ustedes los conocen. Y usted los ve en el púlpito, bien chiviquines, bien trajeados y todo, pero su corazón anda cargado. Porque hay algo que está estorbando su ministerio. Y tienen la inseguridad y no tienen los pantalones de decirle, mira, amor, o mira, no sé cómo le dice, gordis, no sé cómo le dice. De decirle, mira, hija, no, por favor, ya parale, cálmate. No le hables así a los servidores, no le hables así a la congregación. No, hombre, si ellos no están ganando ni un centavo por servir, ¿y por qué les exigís tan fuerte? Pues, si es voluntariamente que lo están haciendo, hay que hacerlo con tacto, con cariño, así, ¿verdad? Con mano suave. Eso es trascendental. Hey, hermana, es trascendental. Y usted, yo no soy esposa de pastor, pero es esposa, pero es mujer, pero es jueza, es líder. Si es que los rasgos son en general para toda mujer, no solo porque tiene que ser esposa de pastor. No se trata solo de eso. Mire, hermano, hay algo más también para ir ya avanzando. Vamos a ir al tercer punto, porque el tiempo se fue, hermanos. De verdad que ya me sobrepasé, pero como dijo el pastor que era más tiempo, me voy a abusar un poquito más. Este no es un problema solo de Barak, es un problema de todos nosotros. ¿Oyeron, hombres? Hay mucha inseguridad. Cuando alguien se comporta muy soberbio, muy altivo y que quiere imponer solo su voluntad, no, hombre, su autoestima está así en el suelo. ¿Ve? Le dije ayer, ¿verdad?, que yo era especialista en reconocer los temperamentos, ¿verdad que sí? Porque he estudiado a profundidad los 4 tipos de temperamento. Y yo en la plática bien noto, una vez alguien me salió bien altivo a mí y le dije yo, pobrecito, el hermano está sufriendo porque su autoestima se siente que es una miseria. Por eso actúa así, humillando. Y era alguien que da clases. Y cómo humilla a los hipotes, a los hermanos que van comenzando en la carrera y los ultraja, pero de ultrajar. Entonces dije yo que bajita la autoestima de esta persona. Porque para hacerse sentir no tiene argumento, sino que tiene maltrato. Y no es así. ¿Cómo funciona? Ahí, hermanos, es donde interviene Débora, ¿verdad? Cuando hay alguien que es inseguro. Cuando hay inseguridad en un hombre, hermana, intervenga. Porque hay momentos de desánimo en la vida. Principio número 3. Dios usa su presencia para animar. Dios usa su palabra, hermanos, para exhortar, por supuesto que sí. Pero también usa su presencia para animar. Versículos, ¿verdad?, que están allí hasta el 16. Es largo el pasaje, hermanos, pero vamos a leer al menos unos poquitos versículos de esos, porque habíamos leído hasta el 9, porque ella le dice en el 9, yo iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas. Oiga, esta mujer se puso bien los pantalones. No va a ser tuya, le dijo, la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer, ¿verdad?, venderá Jehová a Císara. Le dijo, yo te acompaño. No vayas a andar después diciendo, miren lo que hice. No, tenés que reconocer que por el liderazgo mío fue que Dios hizo esto. No fue por el liderazgo tuyo. Porque a veces así somos, que nos gusta andar saludando con sombrero ajeno, hermanos. Cosas que nuestra esposa ha hecho y nosotros salimos. Yo dije tal cosa, mentira, usted no lo dijo. ¿Verdad? Sepa reconocer. Por sugerencia de mi esposa dijo esto y yo creo que es conveniente, hagámoslo así. ¿Verdad? ¿Por qué cuesta reconocer, hermano? Si es que eso no cuesta, decir que alguien más es el que se va a llevar el mérito por algo que se ha hecho. Si no cuesta, porque si no denota orgullo. Y dice en el 10, y juntó Barak y Zabulón a Neftalí en Sedes, dice, y subió con los 10,000 hombres, justo lo que ella le había dicho, que Dios ya le había encomendado anteriormente. Dice en el 13, y reunió Císara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Azoret, Goín, hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros. Oiga, Jehová hizo todo, hermanos. No lo hizo ni Barak al final, ni Débora.
Y Jehová dice, quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Císara descendió del carro y huyó a pie. Y dice el 16, mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Hazoret Goín, y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta quedar ni uno. O sea, ni uno. Dios usa su presencia para animar. Ese es el principio. El enemigo más grande de la fe es el desánimo. Aquí había caído en desánimo Barak. Débora no. Ella se mantuvo animada. 900 carros errados a cualquiera le dan miedo. Porque el Císara suyo, hermanos, no sé cuál es. Puede ser que están a punto de echarlo del trabajo. Y usted ve eso algo difícil. Peor si es un buen trabajo donde le pagan bien y después dice, ¿dónde voy a conseguir otro? Y tantas responsabilidades que tengo. No se desanime, hermano. Y si ve desanimado a su esposo, hermana, anímelo. Y viceversa. Si usted ve desanimada a su esposa, anímela. Porque la presencia de Dios siempre va a estar allí. Todos aquí, hermanos, seguramente tienen un gran potencial, pero están desanimados. Porque tienen císaras que tienen que enfrentar y les tienen miedo. Por eso es que usted cae en desánimo. Porque la muchachita que más amaba y en la que más había invertido vino a salir embarazada de un hombre casado. Y esa ni la vio venir, como dicen en El Salvador. Y cualquiera se desanima. Cualquiera se desanima. Miren, al final Dios gana. Eso es todo, hermano. Todos nos desanimamos. ¿Con qué se desanimó Pablo, hermano? Pablo, el más grande de los apóstoles. Varias veces aparece en la Biblia que se desanimó. Cuando veía que solo pedradas le ofrecían en los lugares donde él andaba sembrando el evangelio. ¿Cómo no nos vamos a desanimar nosotros? Por supuesto que sí. Así es que no hay que echarle tanto la culpa a Barak. Y al final, hermanos, Dios gana, pero ¿sabe quién fue exaltado por Dios? ¿No? Eso pensé yo también cuando estaba leyendo esto. Barak. Mire lo que dice, terminamos leyendo, Hebreos 11:32, en la galería de la fe. ¿Sabe a quién sale exaltando el Señor por esta batalla, por esta victoria? Hebreos capítulo 11, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, un juez. ¿Qué dice después? De Barak, vaya. No dijo de Débora, ¿verdad? De Barak, de Sansón, de Jefté, de David y todos los que menciona en la galería de la fe, en ese capítulo. Al final Dios le dijo, mira, a vos te voy a exaltar poniéndote ahí, pero nunca te olvides que fue una mujer la que te pinchó, porque vos eras un relámpago que ya no relampagueaba. Pero hubo una abeja que te pinchó para animarte, porque ese chuzazo que te dio esa abeja te hizo que te levantaras y fueras a guerrear. Así es como funciona, hermano. Cuando se trata de los asuntos del Señor, hay que animarnos los unos a los otros, hermano. Hay que animarnos. No dejando de congregarse, dice, como algunos tienen por costumbre, porque la costumbre de algunos es no congregarse. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos, exhortándonos unos a otros, sobre todo cuando veáis que aquel día se acerca, y ese día está cerca. Se está refiriendo al día del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, si usted ve a alguien desanimado en la congregación, hermano, ve, anímelo, haga el rol de Débora. No vaya a llegar a pegarle un puñón en las costillas que se lo va a sonar de un solo aquí. No, no animarlo con palabras, hermano. Como dije que un chuzazo le dio la abeja, entonces usted va a llegar con un lapicero. No, no, no. A darle palabras de ánimo. Que siempre venga, que siempre esté presente, que su presencia, es decir, la presencia de Dios en su vida va a hacer toda la diferencia. Denle un aplauso al Señor en esta mañana, hermano. Gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esta congregación, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los presentes. Que seas tú, Señor, siempre ayudándonos en esos momentos de desánimo, y oramos, Señor, de manera especial por las mujeres aquí, Señor, presentes en este día. Por quienes, Señor, sabemos de que tú te esmeraste mucho por dignificar, Señor, su rol aquí en la tierra. Y por eso, Señor, exaltamos y glorificamos tu nombre, porque sin la ayuda de ella, Señor, en el ministerio sería mucho, mucho más difícil. Son pieza clave, Señor, en el ministerio a desarrollar, y tú las puedes ocupar como mujeres sabias, como mujeres entendidas, como mujeres inteligentes,
que están listas y dispuestas, Señor, para ser parte de este gran ministerio que nos has encomendado, el ministerio de la reconciliación. Bendice, Señor, al pastor Mario Molina, su familia, Señor, este ministerio. Bendice a cada uno de aquellos que han venido en adversidad, los que han venido con complicaciones y han venido cargados y trabajados, Señor. Tú has prometido que nos vas a hacer descansar, porque tu yugo es fácil, es muy fácil. Tu yugo, es decir, ese paquete de enseñanzas rabínicas que tú has dejado establecidas en tu palabra, es muy fácil de poder sobrellevar y tu carga es ligera. Por eso, Señor, te suplicamos de que tomes nuestras ansiedades y las desaparezcas y que nosotros podamos estar animados siempre bajo la cobertura tuya para seguir adelante. Seguimos orando con nuestro pastor Molina. Manténgase en actitud de oración en esta mañana. No queremos salir de este lugar sin invitarlo a usted que pueda reconciliarse con el Señor. Manténgase en oración y en esta mañana lo invitamos para que usted pueda abrir su corazón al Señor y pueda entregar su vida a Él. Le hablamos de un lugar especial, de algo diferente, que usted pueda tomar al Señor como el Salvador de su vida. Si usted esta mañana está en este lugar y quiere hacer la oración del penitente, lo invitamos a decirle: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Dígale en esta mañana: me arrepiento, soy pecador, perdóname, salva mi alma hoy para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús hoy te declaro como mi Señor y mi Salvador, y el pueblo de Dios dice amén. Si usted en esta mañana se ha reconciliado, ha recibido al Señor, qué bueno. Amén. Que fiesta en los cielos. Cantamos al Señor. Dígale: tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino a la paz de El predicador ha terminado su mensaje. Queremos motivarte a que comiences una nueva relación con Dios, invitándolo a tu corazón por medio de esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos invitarte a que nos acompañes en nuestro servicio dominical a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en 3133 Central Avenue, segundo piso, suite 207, en Union City, New Jersey. También puedes llamarnos al 201-832-3830. Que Dios te bendiga en gran manera y cumpla su voluntad en tu vida.